Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Bienvenidos sean a su programa Hombres de Verdad. En el día de hoy están sus anfitriones presentes, el pastor José Agüero y un servidor, Marcos Peña. Queremos continuar con algo que iniciamos en el programa pasado, hablando acerca de la responsabilidad del hombre, el padre de familia, el esposo. Y la semana pasada nosotros estuvimos hablando de la responsabilidad del esposo en suplir y padre de suplir las necesidades espirituales y emocionales. Y empezamos con eso porque creemos que es lo más importante, pero no significa que es lo único importante. Así que si Dios lo permite, en el día de hoy nosotros queremos enfatizar otro aspecto que tiene que ver con la responsabilidad del esposo y padre de suplir las necesidades materiales de su hogar. ¿Cómo estás, José? Muy bien, por la gracia de Dios, emocionado, entusiasmado con estos temas, porque aunque nosotros estamos en una etapa de la vida donde ya no tenemos que suplir para la necesidad de nuestros hijos que estén en casa, pero no sé tú, y me imagino que sí, de una manera u otra, uno sigue supliendo necesidades espirituales, emocionales y aún materiales. Ayer yo hice el último pago de un préstamo de $10,000 que tomé para ayudar a mi hijo menor a darle el inicial de su casa. ¡Wow! Y hace como 4 años tomé ese préstamo. Wow. Lo digo en dólares para que la gente que nos escuche sepa. Y lo fui pagando poco a poco. O sea, no era que tenía que pagar, no fue un sacrificio muy grande, pero como ya ellos nos comen allá en casa, ni nada, yo siempre digo, el dinerito de la comida que yo invertí en ellos, déjame yo invertirlo en ayudarlo a ellos que están construyendo su vida. O sea, él dio, creo que fueron, yo no recuerdo cuánto fue que él dio del inicial, del enganche, del down payment, como le dicen, en otros países le dicen el enganche. Y yo contribuí con eso y otro más que le busqué, yo contribuí como con un 70%. Wow. De ese enganche. Y así hice con el otro hijo también, pero un poco menos. Casi la misma cantidad, pero un poco menos. Y con la hija estoy también planificando hacer algo igual, aunque ya lo he hecho ya de otra manera. Pero eso significa que, y claro, yo cada vez que lo veo le doy un beso a los hijos. El domingo pasado tenemos siempre un domingo que comemos todos juntos y yo con ellos le digo, bueno, antes que se vayan vamos a hacer el altar familiar como cuando estaban en casa. Solamente que éramos mi esposa, yo y ellos 3, éramos 5, ahora somos 14. Con los hijos, con los nietos. Con los hijos, los nietos y los cónyuges. Somos 14 en total. Y tuvimos nuestro altar familiar leyendo una porción de la Biblia y ellos pidiendo sus peticiones. Entonces, nosotros le hablamos así para que usted entienda a dónde Dios nos ha llevado. Nosotros nosotros dos podemos ser un ejemplo, pero el ejemplo es el Señor. Amén. Nosotros, si seguimos el ejemplo que es el Señor, podemos ser un ejemplo para nuestros hijos, porque esa es la responsabilidad. Y yo estoy enfocado en eso, en suplir las necesidades emocionales, diciéndole a mis hijos que lo amo, dándole besos aún a los varones y abrazándolos, porque alguien dijo que los hijos no necesitan ser amados, sino hacerlos sentir amados. Y eso es lo que los hombres tienen que saber, que nosotros amamos a nuestros hijos, pero solamente lo sabemos nosotros. Tenemos que hacerlos sentir, como vimos en la enseñanza pasada, que el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Suplo esa necesidad de instrucción, porque yo me siento con los 3 en diferentes momentos, aconsejarlos sobre aspectos bíblicos, y como soy el pastor de ellos 3, lo estoy enseñando siempre, pero también sigo supliendo las necesidades materiales de ellos, que de eso es que vamos a hablar hoy. Hay que seguir supliendo en la medida en que podamos. Yo soy 100% partidario de suplir las necesidades materiales cuando están en casa y aun cuando no están en casa, porque ellos ahora están en los 30 todos, los 3, y es la época de construir su vida, de comprar su carrito,
Yo le ayudé a comprar su carrito. Ahora de comprar su apartamentico, su casita. Por la gracia de Dios, aunque usted puede pensar que uno recibe mucho dinero, usted ni se imagina lo poco que yo recibo. Pero yo ahorro, me gusta ahorrar mucho y guardar. Y además uno recibe de Dios de muchas formas, sin que no sea un trabajo secular que no tengo. Pero nosotros queremos mostrarle de que realmente, como el Señor lo ha hecho con nosotros, y yo sé que Marcos está de acuerdo conmigo, yo no suplo las necesidades espirituales, emocionales y materiales de mis hijos porque soy un pastor, sino porque soy un cristiano. Así es. Eso no tiene nada que ver con el ministerio. Así nada que ver con el ministerio. No se ponga usted a pensar, bueno, porque usted es pastor. No tiene nada que ver con eso. Yo conozco pastores que no lo hacen. Pero no es ellos que no lo hacen, es que como cristianos no lo hacen. Y usted y yo tenemos que saber que nuestro deber, primero con nuestra familia, no es un deber pastoral, es un deber paternal. Y esos deberes paternales han sido asignados por Dios para nosotros y es nuestra responsabilidad hacerlo con prontitud, con gozo, con consistencia, con perseverancia, con determinación, con paciencia, con fidelidad, con con mansedumbre, con cuidado, con templanza, con dominio propio, con gozo, con fe, con todos los ingredientes que Dios pone en nuestros corazones, como se menciona el fruto del Espíritu, siempre lo vamos a necesitar para nuestra vida terrenal, pero de una manera muy específica para nuestros hijos y para nuestras esposas. De manera que al hablar de necesidades materiales, vamos a hablar acerca de, no solamente de una responsabilidad temporal, sino permanente. En ese sentido, José, nosotros debemos hablar no solamente a los hombres casados, sino hasta a los solteros que en algún momento pretenden casarse y tener una familia. Perdón. Mire, eso es muy importante, lo que él acaba de decir. Porque si usted está pensando en que usted falló, como yo puedo pensar que fallé un poco, fue porque estas instrucciones yo no las recibí antes de casarme. Y tú recuerdas de que en unos programas pasados, algunos padres, y perdona la interrupción, y espero que no se te vaya. No. La idea. Marcos. Sigue. No voy a correr el riesgo, sigue. No lo retarde más. No voy a. Bueno, yo decía que los solteros tienen que ser conscientes que si anhelan ser cabeza de hogar en un momento, tener una esposa e hijos, ustedes van a ser responsables de suplir las necesidades, el principal responsable. Y eso tiene implicaciones. Eso implica que deben de esforzarse desde ahora por capacitarse académica y experimentalmente, de modo que puedan proveer para los suyos. A veces, José, estoy seguro sin preguntarte que te debe haber pasado, uno se encuentra con jóvenes que se ponen muy espirituales. ¿Qué significa eso? ¿Es malo ser espiritual? No es malo. Lo que pasa es que es una espiritualidad ficticia, es una espiritualidad apócrifa. ¿Por qué? Porque yo no tengo tiempo de estar en las cosas de este mundo. Yo me estoy preparando. Yo lo que estoy estudiando la Biblia. Claro que tiene que estudiar su Biblia, pero usted tiene que prepararse. No, pero que yo no puedo estar como los impíos corriendo tras lo material. Bueno, una cosa es que tú pongas lo material como el centro de tu vida, lo cual es pecaminoso, pero otra muy diferente es que tú seas tan espiritual que tú ni siquiera estás pensando en de qué vas a vivir. No, yo solamente estoy estudiando, orando y haciendo mi devocional. Tienes que hacer eso, pero tienes que prepararte. Y tú que te ríes, estoy seguro que te has tenido que manejar casos así, pero tú dices, pero muchacho, ¿y cómo que tú piensas? Y entonces después son los mismos hombres que no le dan seguridad económica a una mujer. Yo no quiero que nadie me esté oyendo aquí, esté pensando que nosotros estamos de pastores materialistas. No, es que hay realidades. Usted con teoría no va al supermercado. Entonces, hay hombres
que no le dan seguridad económica a una mujer. Cuando estamos hablando de seguridad económica, estamos hablando al menos de lo elemental y también de lo que usted aspira, porque a mí me choca muchísimo cuando, y esto lo he dicho en otras veces en este programa, no es Alzheimer, es que me choca y la madre de la enseñanza es la repetición. A mí me choca cuando un joven se ha descuidado en sus estudios, ni siquiera ha terminado el bachillerato teniendo ya la edad para hacerlo, y entonces se interesa en una hermanita piadosa y sobre todo buena moza de la iglesia que está haciendo su segunda maestría. Entonces cuando la hermanita no le hace caso, entonces viene donde uno a quejarse que las hermanas de esta iglesia están como las impías, que si uno no tiene carro y apartamento, no le hacen caso a uno. No es carro y apartamento, papá. Que tú no tienes futuro. Es papá. que tú no tienes futuro. Tú no garantizas nada. Tú no garantizas nada. Entonces, ay, pero que el Señor, bueno, precisamente por amor al Señor, es que tú debes de prepararte como un hombre. Que seas capaz de hacer lo que tengas que hacer dentro de lo lícito para prepararte económicamente. Por eso hay ocasiones en que hermanas han dudado de hacerle caso a algún joven porque no está en el nivel económico de ellas. Y yo les he dicho, no te fijes en donde él está ahora. Fíjate de la materia prima de que está hecho. Porque hay circunstancias en la vida. Si tú tienes una hermana joven que viene de una familia acomodada, bueno, ella está ahí por la providencia de Dios. Exacto. Sin embargo, se fija en un hermano que no viene de ahí, o un hermano que no viene de ahí está interesado, ya se fija que no están en el mismo nivel. No están en el mismo nivel ahora, pero cuando tú te acercas, tú te ves que ese hermano es trabajador, es sobre todo importantísimo, esforzado, está dispuesto a hacer lo que sea y es un hombre. Mira, yo he tenido casos, me viene a la cabeza un caso particular, José, de una pareja de novios, estoy hablando de hace cerca de 30 años, pero recuerdo como ahora una pareja de novios donde ella finalmente rompió la relación porque no se sentía cómoda en cuanto al nivel de él económico y educativo. Y yo recuerdo que desde ese momento yo dije, ella está perdida. Ella no está viendo el tipo de muchacho que es. Él no nació con esos recursos, pero era obvio que era una persona no solo que amaba al Señor, sino que era una persona progresista. Yo no sé qué ha sido de la vida de ella. Yo sé que ha sido de la vida de él porque es un miembro de nuestra iglesia. Y la condición económica de él ahora, mira, de verdad. O sea, está en unos niveles, pero más allá de lo que uno hubiera esperado. Bueno. Y ha sido en base a su esfuerzo y a su disposición. Entonces, no, nosotros no estamos aquí como el mundo diciendo, no, es que una persona rica no se puede casar con un pobre. Nosotros no estamos diciendo eso. Nosotros estamos diciendo que el hombre cristiano debe entender que sobre él va a recaer la responsabilidad de sostener un hogar. Y él tiene que esforzarse. Esto implica, ¿sabes qué? Que el hombre debe ser trabajador, no perezoso o haragán. Precisamente en esta semana hablaba con una familia y no quiero dar, ¿verdad?, muchos detalles, pero parte del problema de alguien relacionado a ellos y que estaban separados es que el hombre es echado, no es trabajador. Entonces, wow, José, qué triste es. Y nosotros conocemos casos de matrimonios donde las esposas son mujeres capacitadas y dispuestas a lo que sea. Sin embargo, los esposos son haraganes, perezosos. No, pastor, pero que yo no voy a conseguir. ¿Usted sabe lo que era el trabajo ese? Mire, había que trabajar hasta los sábados. ¿Y cuál trabajo tú tienes ahora? No tengo ninguno, pero papá, si tú no tienes ninguno, tú tienes que tomarlo el que aparezca. Después que tú tengas trabajo y que tú demuestres ahí, tú tienes entonces el privilegio de poder buscar otro. Pero si tú estás desempleado, tú tienes que tomar lo que aparezca. En más de una ocasión hemos dicho esto.
yo detesto cada vez que oigo a un desempleado que tiene tiempo desempleado, que está pasando trabajo, porque hay desempleados que no tienen tanto tiempo y que tienen unos ahorros y pueden darse el lujo de decir, no, espérate, yo sé lo que yo estoy buscando y eso es lo que yo voy a lograr. Y tú sabes que sí, que tienen la capacidad para lograrlo, ok. Pero no, estoy hablando de otros casos que tú y yo conocemos bien, que están pasando trabajos, que están endeudados, y aparece un trabajo que es el único que aparece en meses y ellos son capaces de rechazarlo porque no es su área. Pero y tú tienes, de verdad, José, a mí eso me indigna, pero ya esto es asunto de área, esto es un asunto que tú necesitas recursos, tú tienes que tomar lo que aparezca y después tú sigues buscando, pero desde ese trabajo. Es que el área de todo hombre es el trabajo. El trabajo. El trabajo. No aquel. No, el trabajo. El trabajo. El trabajo. O sea, el trabajo. Uh-huh. Yo conozco médicos que nunca han ejercido porque encontraron un área de producción que no es la medicina. O ingenieros o lo que fuese. Entonces, el punto está en que ahorita interrumpí a Marcos porque él trajo un tema tremendo. O sea, probablemente yo hubiese dirigido mi atención a los papás, a los hombres que ya están casados, tienen hijos. Pero esa formación, y déjeme decirle algo, la razón por la que él hizo ese énfasis en eso es porque él trabaja mucho ayudando a jóvenes que se van a casar. Y cuando uno ayuda a jóvenes que se van a casar o que piden consejería o lo que uno ve en la iglesia, uno se ha enterado como muchas de las cosas anecdóticas que él mencionó o que yo puedo mencionar, es que a uno le molesta, de verdad de corazón le molesta eso. Le molesta encontrar a jóvenes que no tienen una aspiración, que no tienen una determinación, que no le ofrecen garantías a papá y a mamá de esa muchacha, ni tampoco se lo ofrecen a los pastores, ni se lo ofrecen tampoco a las muchachas. Y ellos no entienden de que sí hay que hacer. Job, hablábamos de Job en el programa pasado. ¿Le dedicaba tiempo Job a su relación con Dios? Marcos? Claro que sí. Era un hombre espiritual. Que sí, claro que sí. Pero ¿tú crees que orando, vamos a usar el término, y leyendo la Biblia, fue que él tenía tantas ovejas y bueyes? No. Definitivamente que no. Él cumplía con su parte con el Señor, pero luego él salía a hacer aquello para lo cual Dios lo puso en el mundo. Adán, todo esto que está ahí es para que tú lo manejes, lo administres, lo ponga a producir. Mira, tú vas a tener un día un carro, ¿verdad? Tú vas a necesitar petróleo. Yo no te lo voy a mandar del cielo. Yo lo puse en la tierra. Ahí en la tierra está todo. En los árboles está el papel. Ahí está el hilo para hacer la ropa. Yo te lo puse todo. Ese fue el plan y el diseño de Dios. Ahí está todo. Tú búscalo, transfórmalo. Y utilízalo. Y eso es lo que el hombre ha hecho. O sea, todo lo que tenemos, desde ese lapicero, todo eso ha venido de la tierra. Eso no ha ido que irlo a buscar a Marte, el material, para hacer los botones, algo tan elemental. El vidrio, o sea, tú te has preguntado de dónde sale de la tierra el vidrio. El vidrio de unos lentes, o sea, ¿qué hay en la tierra que produzca vidrio? ¿Sí me entiende? Y muchos otros elementos más de la vida, pero Dios le dio la capacidad, le dio los elementos ahí para que el hombre lo transformara. Bueno, de igual manera, nosotros tenemos que ser varones esforzados, varones que Dios lo vea. A mí me gusta cuando leo en el Antiguo Testamento que los reyes buscaban a hombres que eran valientes y esforzados para que trabajaran y lucharan con ellos. Y cuando Dios fue a llamar a Gedeón, dice la Biblia que el ángel le dijo, Gedeón, varón esforzado, valiente y esforzado. Dios anda buscando personas así. Y esas son las personas que con su esfuerzo Dios bendice materialmente. Porque sí hay prosperidad material, sí la hay. No estamos hablando del evangelio de la prosperidad. Sí hay prosperidad para el hombre espiritual, el hombre esforzado, el hombre capaz, el hombre dedicado, el hombre consagrado a Dios, a su trabajo y a su familia. Hay prosperidad material. De hecho, nosotros vemos en el libro de Proverbios, que son proverbios que generalmente se dan,
que Dios bendice al diligente. Sí. El diligente será enriquecido. El negligente recibirá pobreza. Será la mano del negligente lo que produce es pobreza. Pobreza porque es un haragán, es un descuidado. Bueno, en un momentito continuamos con su espacio Hombres de Verdad y de manera muy específica tratando este tema de cómo el hombre es el responsable delante de Dios de proveer para las necesidades materiales de su hogar. Ya regresamos. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Continuamos con su espacio Hombres de Verdad y en este programa específicamente estábamos hablando el pastor Marcos Peña y yo acerca de la responsabilidad que tiene el hombre de proveer para su familia, de proveer para los suyos. Hay un versículo en la Biblia aquí que quiero leerles a todos para que usted pueda entender que la provisión económica no es algo que Dios garantiza al cristiano, sino al hombre esforzado. Óigalo bien, al hombre esforzado. Adán no era cristiano, por decirlo así. Adán era un hombre. Y nosotros encontramos, Marcos, yo lo percibo así, dentro de lo que los teólogos llaman la gracia común, o que pueden darle ese término, no es un término que aparece en la Biblia, pero se ha acuñado, ¿verdad? Que no es gracia salvífica. Sí, exacto. Es solamente para hacer una diferencia. Y antes había, cuando tú lees un poquito la teología de los primeros siglos, la gracia se dividió en gracia infusa, en gracia esto, en gracia lo otro, que no aparece en la Biblia, pero son nomenclaturas para decir, si tú recibes esto es por gracia, pero le ponen un apellido. Y cuando yo digo eso, es que hay hombres no creyentes, esforzados y trabajadores, que yo no dudo que Dios bendice. Porque Dios cuida de su creación. Claro. Dios cuida de su creación. Claro. Y todo hombre que hace eso, dice la Biblia en el libro de Génesis, el capítulo 26, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza. Pero ¿sabe por qué? Porque dice la Biblia que él sembró él sembró la tierra, él la sembró. Yo fui una vez por los lados de Cotuí, por ahí, de la provincia de Sánchez Ramírez, donde una finca arrocera del papá de un hermano de la iglesia. Yo soy enfermo del campo porque nací en la ciudad. Tú eres también capitaleño, aunque tu papá yo creo que es de Baní, por ahí, de esa zona. De no? Nizao, ajá. De Nizao, yo recuerdo. ¿Y tu mamá? De aquí de la capital. De aquí de la capital. Bueno, pero yo siempre anhelé tener padres en el campo. A mí me gusta el campo, de día, no de noche. Y yo fui a ver eso, Marcos, cualquier cantidad de terrenos dedicados a la producción de arroz y estaban sembrando arroz. Marcos, eso era una cantidad enorme de hombres metiendo su mano en la tierra con agua, porque el arroz tiene que sembrarse en agua, metiendo su mano ahí. El dueño no lo hacía, pero yo estoy seguro que ese señor cuando comenzó lo hacía él con 2 o 3. Y ver todos esos hombres entrar eso y trabajar duro la tierra como se trabaja, eso no es un trabajo sencillo. Y Dios a ese señor que no es creyente lo ha bendecido enormemente. Ahora imagínate con un hijo de él, como Isaac. Pero fue porque sembró y trabajó. Y nosotros los hombres tenemos que ser varones esforzados,
trabajadores, como se menciona en la Biblia. El Señor usa todos los recursos para apelar a eso, que le dice, tú has leído en el libro de Proverbios que dice, mira perezoso la hormiga. Sí. Wow, Marcos. Sí. Deja de estar, sí. Marcos, yo he llegado a una conclusión, que hay versículos en mi Biblia, yo espero que los hermanos me entiendan, tú me vas a entender porque tú y yo nos conocemos. Hay versículos en mi Biblia que yo le puedo decir al Señor, sácalo de ahí porque yo no lo necesito. Ese versículo yo no lo necesito. Yo no lo necesito. Yo te conozco a ti. Tú no lo necesitas. Tú no lo necesitas. No es porque seamos pastores, es porque hemos trabajado duro antes de ser pastores. Y aún dentro del pastorado lo hacemos de una manera muy esforzada. Y es lo que hemos aprendido del Señor, lo que es el ADN de un hijo de Dios. El hijo de Dios tiene que ser la persona más esforzada. Y que el Señor tenga que decir, mira perezoso, mira la hormiga. Sí. Unos animalitos tan insignificantes. Lo trabajadoras que son. Porque de todo lo que uno puede ver que existe con los ojos, esos son los más insignificantes que uno pueda ver. Pero son un ejemplo de trabajo. Ay, sí. Laboriosidad. Y lo hacen y tienen comida para el invierno, para el verano, como dice la Biblia. Y yo me duele en el corazón que yo diga, wow, Dios tiene que hacer eso con hijos de Él para recordarnos la necesidad de trabajar, de proveer para los nuestros. Entonces, ese trabajo denodado y fuerte es lo que va a honrar y glorificar a Dios. Ahora que tú usaste la palabra para proveer para los nuestros, me acuerdo el texto en 1 Timoteo 5:8. Es un contexto donde está hablando de viudas, pero la verdad que se expresa es perfectamente aplicable a la cabeza de hogar. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, y esa es la responsabilidad del hombre, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Yo no sé si ustedes me están entendiendo las aplicaciones de esto. Usted puede ser muy espiritual a sus ojos, esa espiritualidad ficticia, que bendición, hermano, y se comporta, ¿verdad? Porque en todas las iglesias hay esos hermanos que hablando son lo máximo, pero resulta que nos dan un golpe. Resulta como que dice Romano, tú dices. Exacto, tú dices. Tú dices, hermano, ¿no te acuerdas? Exactamente. Entonces, tú que lo dices. Entonces acaban con el incrédulo. No, porque la hermana, la pobre, tiene un esposo incrédulo, pero es un esposo con muchísima gracia común y sumamente trabajador. Y la hermana no tiene problema porque ese esposo suple para toda la familia. Dice, tú eres peor que un incrédulo porque en tu casa tu esposa siente que si ella no se faja para producir y complementar, la familia pasa trabajo y no debe ser. Así que, mis hermanos, debemos ser trabajadores. Oigan lo que dice 2 Tesalonicenses 3, versículos 7 al 13. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, el apóstol Pablo. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Lo que el apóstol Pablo está diciendo. Mira, el mismo apóstol Pablo que habla aquí es el que dice en Corintios que los que predican el evangelio deben vivir del evangelio. En otras palabras, el apóstol Pablo apoya que haya siervos del Señor a tiempo completo, haciendo la obra de Dios y siendo sostenido por el pueblo de Dios. Oigan esto. Sin embargo, había circunstancias particulares donde el apóstol Pablo prefería no usar este privilegio que le era dado por Dios y él hacía tiendas de campaña. Así que imagínense al apóstol Pablo fajado predicando, almas convirtiéndose y el apóstol Pablo teniendo que apartar tiempo para hacer casas de campaña. Y dice, ¿saben para qué lo hicimos? Para hacerle ejemplo a ustedes, para que nadie venga a decir aquí, no, pero que espérate, que yo estoy aquí predicando el evangelio. No, tiene que fajarse a trabajar. Y luego dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar,
tampoco coma. Ay, Pablo, pero tú sí estás duro. No, es que esto es indispensable, es un asunto de justicia. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. El lenguaje es fuerte. Y la orden es fuerte. Pero no es... Nosotros tenemos aquí en la iglesia, José, lo que llamamos el ministerio de misericordia. Ayudamos a los hermanos que están en necesidad. Pero ¿sabes qué? Hay familias que a veces tú dices, están en necesidad, pero no se pueden ayudar. O no se deben ayudar. ¿Por qué? Porque tú le vas a quitar la responsabilidad no voy a hacer un calificativo, pero al hombre que siempre está con un versículo en la boca, pero que no se faja a buscar trabajo. Tú te estás refiriendo a una persona de la iglesia que es atea, ¿verdad? Que no... No, eso es lo grande. Eso es lo grande. Que no, según ellos son... Uf. Mira, yo conozco personas, y es triste, que tienen toda su vida en la iglesia y participando de todo. Y su historial es un historial triste y penoso. En esa área. En esa área, porque cuando tiene trabajo es casi una notición. Óyeme, tú no sabes que fulano consiguió trabajo, pero consiguió traducción. Al fin está trabajando. Pero tú sabes lo que los hermanos esperan. 6 meses, 1 año, lo pierde. Mis queridos hermanos, y sobre todo solteros que me están oyendo, y también los casados. En estos días yo le dije a un hermano, no porque sea de este grupo, sino porque un consejo, ¿verdad? Hubo un hermano que consiguió un trabajo y es un trabajo temporal. Y el consejo que yo le doy no es solamente para él, es para todo el mundo. Mi hermano, ¿sabes qué? Es temporal en la mente de ellos. Hasta indispensable. Gloria que a Dios. Cuando termine el tiempo, ellos digan, pero no, espérate, que nosotros no queremos perder este empleado. Gloria a Dios. O sea, nosotros no queremos perder este empleado, vamos a buscar qué hacerlo. Mi hermano, ¿sabe qué? Eso debiera suceder con todos los hijos de Dios. Y no estamos hablando de capacidad, porque hay limitaciones. Puede ser que sea un trabajo que te quede grande, y eso no es pecado. Pero lo que es pecado es que tú simplemente digas, no, pues yo no estudié eso. No, pues fájate a estudiar. Y todo lo que te viniera a la mano para hacer, como dice Eclesiastés, hazlo con todas tus fuerzas. Un empleado cristiano debe ser el mejor empleado. Y si es el mejor empleado, el más esforzado, y si es el mejor y el más esforzado, ¿saben lo que va a suceder? Que va a ser de los que mejor remuneración tengan. No importa si estamos hablando de un nivel gerencial, si estamos hablando de un nivel medio, o si estamos hablando de un nivel netamente... ¿cuál es la palabra? De obrero, de un obrero que es quizás en la escala de labores el menor. Marcos, yo pienso que cuando dice la Biblia que Daniel halló gracia ante los ojos del rey y esas personas así como José y eso, déjame ver cómo lo explico, ayúdame. No es obra de la gracia de Dios solamente, es que Dios vio y ese hombre vio el trabajo bueno y esforzado que estaba haciendo y Dios le ayudó porque ese hombre no iba a hacer quedar mal a Dios. No lo iba a hacer quedar mal. Y eso es exactamente lo que Dios quiere, que nosotros seamos un ejemplo de eso, de hombres que nos hagamos por nuestra fidelidad, esfuerzo, entrega, humildad, constancia, sacrificio, prácticamente indispensable donde quiera que estamos. Yo recuerdo en el trabajo que tuve, que tú sabes con quién fue, y en una ocasión entró el administrador y yo no tenía muchos semestres en la universidad todavía de contabilidad, sí, pero tenía ese deseo de echar para adelante. Y entonces estaba vacante el puesto de encargado de personal. Y yo me puse a aprender, a ayudar mientras traían a alguien. Trajeron a alguien, duró poco y se fue. Y yo seguía aprendiendo lo que podía, pero no lo sabía todo de verdad. Hay muchas cosas que trabajar con impuestos internos, yo no había dado impuestos todavía en la universidad. Pero el administrador entró y me dijo, ven acá,
yo te veo a ti ahí de vez en cuando. Tú Yo me sonrío. Perdonen, yo me sonrío porque él no está gagueando porque la idea se le está yendo. Es que el administrador era mi papá. Y así era que él hablaba. O sea que cuando yo lo iba hablando, yo estoy oyendo a papá hablándole a él. Así mismo, era su papá. Y entonces me dice, ¿tú sabes ese trabajo? Yo le dije, yo lo hago. Me dijo, yo no te estoy preguntando que si tú lo haces, que si tú sabes. Y yo le dije, yo lo hago. Y me preguntó molesto. Yo doy 3 vuelticas porque él caminaba así. Volví y te preguntaba, te dije que si tú sabes. Yo le dije, yo lo hago. Y se fue y me dijo, te voy a dar 15 días. Marco, yo me iba a las 11 de la noche, a las 10 de la noche, aprendiendo eso, y me dejaron. Me dejaron. Wow. Yo no hallé gracia con él, porque ya eran como de la familia con él, y que yo casaba con él, con ustedes y todo, y éramos amigos desde tantos años. Y para él decirle al dueño de la empresa, déjenlo ahí. Yo tenía que hacer el doble para que no pareciera que era por esa relación, porque él no me trataba como cuando íbamos a casar y a pescar juntos. No, tú lo conoces. No. Él no tenía, ni yo lo esperaba tampoco. No. Él era una persona muy correcta. Esa era el área profesional y te iba a tratar de una manera profesional. Y él era un profesional graduado y todo. Pero, José, perdóname ahora tú que yo te interrumpa yo. Tú no te imaginas lo que yo anhelaría que los hombres escucharan bien lo que tú estás diciendo. De verdad. Tú dijiste 2 cosas. Tú dijiste, yo estaba ahí hasta las 11 de la noche, cumpliendo con tu responsabilidad. Y más. Y tú dijiste, y yo estaba esforzándome y aprendiendo para poder hacer esa labor. Aspirar. Aspirar. José, en más de una ocasión, yo he escuchado a hombres, a veces solteros, que dejan un trabajo porque le están demandando demasiado. Miren, mis hermanos, de verdad, yo puedo entender que en un momento te demanden demasiado y tú entiendas que es injusto. ¿Sabes lo que tú debes hacer? Tú debes de empezar a buscar un trabajo que te remunere mejor y que sea más justo. Pero yo desde ahora te digo lo que tú no debes hacer. Tú no debes dejar ese trabajo. No debes dejar ese trabajo. Como que tú te puedes dar el lujo de no producir para tus necesidades. Es que de verdad, José, yo no sé qué. Bueno, yo estoy preocupado por la generación que se está produciendo, los hombres y los varones que está produciendo esta generación. Y si tienen que aguantar insulticos, óyeme, no los está justificando. Eso no es justo. No es justo. Allá yo conocí un hermano, Marcos, que lo conocí en una iglesia y vi su espíritu. Óyeme, yo lo observé, como ya tengo ese ojo de un reclutador de personal que me ha ayudado mucho en mi vida, en mi ministerio, cómo él cantaba, cómo dirigía, lo dinámico, cómo ayudaba a su pastor, cómo hacía esto. El hombre esforzado. Y yo le dije, ¿y qué tú te dedicas en la vida? Yo fui a predicar a esta iglesia, una campaña, primera vez que lo veo. ¿A qué tú te dedicas? Estoy trabajando en tal sitio. Y le dije, ¿y no te gustaría trabajar en tal sitio? Me abrió los ojos y me dijo, sí, yo voy a hablar con el dueño. Hablé, me dijo, tráelo. Desde que vio, le gustó. ¿Y qué yo había visto? Su esfuerzo, su ánimo, haciendo algo en un área de su vida. Cuando fue allá, lo contrataron y le dieron una buena posición. Se esforzaba tanto que el dueño, que tiene una concepción muy especial de trabajo, le dijo, no, yo no te he traído aquí para que tú estés ayudando al obrero. Yo te doy a ti para que tú lo dirijas. Y le hablaba mal. Es una buena persona ese señor, pero esa es su forma de ser. Y él, en un momento, parece que le habló tan mal, él se desesperó y fue donde mí y me dijo, yo voy a dejar este trabajo porque yo no aguanto a este señor. ¿Y qué te dijo? Esto y esto. Yo te lo dije, que él es así. Aunque yo creo que él tiene razón en el sentido de decirle, yo te he puesto para que dirija. Pero también tú sabes que uno también, para que el trabajo se haga, uno puede ayudar a los de más a bajo nivel para hacerlo. Pero bueno,
Me dijo que iba a renunciar, fue llorando. Yo le dije, no renuncie. Tiene que aprender a aguantar. Porque tú nunca has tenido un trabajo como que Dios te haya provisto. Y eso es lo que yo quiero decirle. El hecho de que Dios te provea, yo se lo he dicho a muchos hermanos que están por correr. Yo le pregunté también a una hermana, ¿quién fue que te lo dio? Ese trabajo, Dios. Pues tú tienes que aguantar ahí. ¿Tú crees que ser pastor es cómodo? Y tú sabes por qué yo nunca en mi vida he renunciado, ni me ha pasado por la mente, sufriendo lo indecible que sufre un pastor, porque aquí fue que me puso Dios. O sea, yo tengo que serle fiel a Dios. Y Cristo, cuando vino aquí a la tierra, no tenía dónde dormir. ¿No? ¿Y por qué Él aguantó todo eso? Era porque Él estaba haciendo la obra de Dios. Uh-huh. Si Dios te puso, quédate. Pero ya un día, el jefe siguió y siguió, el pobre, aunque se quedó. Después vino y me dijo que renunció. Y le dije, yo te dije que no renunciara. Y Dios fue tan justo que el jefe me llamó y me dijo, mira, yo no quería que él renunciara, pero se fue. ¿Tú quieres que vuelva? Yo lo convenzo de que vuelva. Estoy hablando que no es un miembro de mi iglesia. Uh-huh, uh-huh. ¿Tú quieres que lo convenza de que vuelva? Me dijo que sí. Le dije, pero recuérdate, como yo le tengo conversa, recuérdate que yo te dije, no le hablas así a la gente. Y gracias a Dios lo tomó de nuevo, porque es un hombre esforzado, trabajador y fiel al Señor, que no fue culpa de él. Y después vino un gerente, le dijo, déjamelo a mí. Y se lo quitó como de la responsabilidad. Y ahí está trabajando como un hombre de confianza y viviendo para el Señor. Entonces, todo lo que nosotros le decimos es lo que hemos leído en la Biblia, pero lo que en nuestra relación pastoral hemos visto. Uh-huh. Tenemos ese privilegio, hermanos. Háganos caso. Jóvenes, sean dedicados, esforzados. Yo te dije, no me gusta, nosotros no acostumbramos mucho en el programa a ponernos de ejemplo. Pero yo me paraba, Marcos, detrás de el que era encargado de personal originalmente, que le decían Pinochet. No sé si tú lo recuerdas, pero yo lo recuerdo como ahora. Yo no recuerdo. Le decían Pinochet por lo maluco que era. Y él me decía, no, quítese detrás de mí, que no me gusta tener gente detrás. Pero había otro que me decía, venga para que aprenda. Y yo fui aprendiendo. Y ese esfuerzo y esa dedicación fue tomado en cuenta. Y yo recuerdo que cuando renuncié para el ministerio, el dueño de la empresa me dijo, qué pena, porque yo estaba planificando que usted fuera el contador general de la empresa. Uf. Solamente por ver el esfuerzo y la dedicación de uno de poder hacer bien lo que Dios, y como yo sé que somos lo dio Dios, yo aguanté lágrimas, yo aguanté amenazas ahí. Porque cuando venía uno de esos hombres que se le pagaba y decía, como uno me dijo, usted es un ladrón, porque yo trabajé 8 días y usted solamente me reportó 6. No, pero mira, aquí está. Todo eso yo tuve que aguantarlo, pero a mí no me pasó por la mente porque yo sé que ese era el trabajo y que uno tiene que aprender todo eso. De manera que lo que le estamos diciendo es, repito, lo que dice la Biblia, lo que ha sido vivencial en nuestras vidas, que si Marcos comienza a hablar igual, y lo que hemos visto, como Dios obra. De manera que usted y yo tenemos que esforzarnos, orarle a Dios para que nos provea, ser personas dedicadas, que le facilite a Dios, como hizo con Isaac, prosperar y bendecir nuestras vidas, porque lo único que Dios quiere es ver cristianos fieles, esforzados y dedicados para hacer su labor en su casa, hacerlo cuando los niños están pequeños, cuando son jóvenes, adolescentes, aun cuando están casados, para que nosotros seamos siempre instrumentos de Dios para provisión a nuestras esposas y a nuestros hijos. Y un tema que no tratamos, Marcos, es el tema de las mujeres trabajando, porque aunque no nos oponemos radicalmente, pero yo creo que hay demasiadas mujeres muy forzadas trabajando fuera de la casa y dentro de la casa, cuando pudiéramos pedirle a Dios que nos provea más a nosotros para que ellas no vayan tan forzadas. Eso es así. Yo lamento muchísimo que el tiempo se nos haya acabado, porque ese es un tema que lamentablemente ocurre más frecuentemente de lo que debiera. Y el hombre que se acostumbra a que su esposa sea la que aporte el mayor monto, termina acostumbrándose, y eso es terrible, porque la mujer termina cargada cumpliendo una responsabilidad que no debe. Y distorsiona distorsiona totalmente. Interno. Una cosa es que en la providencia de Dios, en un momento específico, exacto, por una circunstancia providencial,
la mujer esté aportando más. Eso puede suceder y eso no tiene nada de malo. Sí. Pero el hombre debe entender que él es el responsable y el anhelo y el esfuerzo de él debe ser pronto estar en la posición en que le diga a ella, mi amor, tranquila, yo proveo. Amén. Que el Señor les ayude, amoneste a los que necesitan ser amonestados y anime a los que están haciendo bien su labor. Dios les bendiga y nos vemos en un próximo programa de Hombres de Verdad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.